Compañeros, tengan muy buenas noches. Qué gusto saludarles como todos los días en clase de Derecho Notarial 1. Les agradezco su tiempo de estar compartiendo aquí conmigo esta clase. Muy breve y rápidamente, el día viernes que estuve con ustedes por cuestión de 15 minutos para resolver su examen, pues les manifestaba y les comentaba que esperaba que su descanso de Semana Santa hubiera sido placentero, que en familia la hubieran pasado muy bien. Hoy se los vuelvo a decir, ¿verdad? Ese es mi deseo, que todo les haya salido bien a ustedes en la época de Semana Santa, que sé que el día viernes, esos 15 minutos, ya después de una agotadora jornada laboral y la culminaron con una jornada académica, pues creo que fue muy breve lo que les manifesté y les comenté, y ahora pues ya empezamos en esta nueva semana, lunes 25 de abril, empezamos una nueva semana y una nueva jornada académica ya con clases para que podamos seguir con el contenido de estos dos subtemas que quedaron pues pendientes de platicarlos el día de hoy. Seguidamente continuaré con el tema del instrumento público, ya como punto número 9 del programa. El punto número 10, que va a ser los medios de impugnación de los instrumentos públicos. Y el punto número 11, que culminamos con el registro notarial o el protocolo. Comentaba también en la clase anterior, pues mi satisfacción de que los resultados, con un promedio de más o menos 30 puntos, la mayoría de alumnos, pues me siento satisfecho con la petición, con la certeza y la seguridad, compañeros, que ustedes están trabajando solos, que están absorbiendo los contenidos de derecho notarial, todos estos elementos que son importantes de la doctrina y la teoría, importantísimos para su próximo semestre, octavo y por qué no decirlo, noveno y décimo semestre, son fundamentales, compañeros, el conocimiento de estos elementos, porque así como decía en la otra sección, y creo que se vio reflejado en la cantidad de preguntas que tuve en la sección, hace 5 minutos terminé, por eso me atrasé en iniciar la clase con ustedes. Me tomé como 12 o 13 minutos más de la otra sección por la cantidad de preguntas y interrogantes que había, porque precisamente les decía, creo que a partir de hoy ya estamos hablando del instrumento público, ya vamos a hablar más de un tema apasionante como lo es los temas de los instrumentos, de la redacción de los instrumentos, cómo clasificamos los instrumentos, y ya cuando veamos el último punto del programa, que es el protocolo, creo que eso como que nos va a dar un poquito de más motivación en el tema del derecho notarial. Yo vuelvo a repetir, todo lo que hemos visto, los puntos anteriores, son temas fundamentales, son temas de cimiento para que ustedes conozcan qué es lo que van a ver el siguiente semestre, van a ver el noveno semestre y van a ver el décimo semestre, porque todo eso va relacionado, todo eso va a ir concatenado, ¿verdad? Es una estructura la que realmente tenemos con el notariado 1, notariado 2, notariado 3 y notariado 4. Entonces, compañeros, vamos a iniciar con este tema, no sin antes, bueno, muy buenas noches a todos. No sin antes, compañeros, comentarles que su examen, me acaban de mandar la información, la de coordinación, la secretaria de coordinación, y ustedes empiezan sus exámenes finales el 19 de mayo. Nuestro examen final va a ser el 31 de mayo. Le comentaba a la otra sección que solamente 5 alumnos no entregaron en tiempo o no se examinaron. Yo estoy más seguro que no se examinaron, y entonces estoy a la espera en estos 3 días siguientes, lunes, martes y miércoles, a la espera de su solicitud para poderles hacer el examen extemporáneo, que lo haré el viernes seguidamente de concluida la clase de derecho notarial el día viernes. Y entonces mi ofrecimiento de que el día lunes, a pesar de que sé que va a ser asueto no solamente en la universidad, sino que a nivel
instituciones públicas. Yo trabajo con una institución privada, entonces entidad privada, por consiguiente tengo día laboral. Entonces mi ofrecimiento es para el otro lunes estarles ya trasladando sus notas a la cartelera virtual para que ustedes conozcan su zona con la que van a ingresar. Decía en la otra sección que posiblemente estaremos concluyendo el lunes 16. Tenía yo programado más o menos por los tiempos de clase, tenía programado terminar el viernes 13 de mayo. Sin embargo, decía en la otra sección, y se los comento a ustedes, no sé si ya se los había comentado, pero yo formo parte de la Comisión Nacional Registral en el registro de la propiedad, y entonces están por confirmarnos una actividad en el segundo registro de la propiedad con sede en Quetzaltenango sobre un tema de la comisión que sería el día viernes por la mañana. Tendría yo que trasladarme a la ciudad de Quetzaltenango y lógicamente para mí sería un poquito complicado realmente poder regresar a la hora de clases. Así que si no tengo esa actividad el día viernes 13, el 13 de mayo estaríamos concluyendo las actividades académicas. Si me confirma esa actividad, nuestra clase del día 13 la trasladaríamos para la clase del día 16 de mayo y ahí estaríamos cumpliendo con la finalización de los puntos del programa. Dicho esto, compañeros, voy a iniciar entonces con el tema de la responsabilidad administrativa y luego la responsabilidad disciplinaria, que fueron los temas que quedaron incompletos o los temas que ya no platiqué. Decía en la otra sección, cuando empezaba a hablar de la responsabilidad administrativa, les decía, no sé si fue compañero de la otra sección, que no sé de qué sección es, pero un compañero me hacía una pregunta vía correo electrónico, le contesté y le trasladé mi número de teléfono para que me llamara y yo le pudiera ampliar la pregunta que él me hacía. Me decía que no había quedado muy bien, no había entendido muy bien o no me expliqué muy bien con respecto al tema de las obligaciones notariales, cuando yo les había dicho, y es porque tiene que ver con este tema de la responsabilidad administrativa, cuando yo le había dicho que las obligaciones del notario son previas, simultáneas y posteriores de las escrituras públicas, ¿verdad? O sea, de la escritura pública que el notario o del acta notarial que el notario facciona. Pero él preguntaba, cuando yo digo las obligaciones que se generan de la autorización de instrumentos públicos, que es aparte de las escrituras públicas, el instrumento público, el acta de protocolización, cuando faccionamos un matrimonio y lo debemos de protocolizar, esa es una obligación que se genera, sí, es una obligación del instrumento público. La ley dice que hay obligación de protocolizar el acta de matrimonio. El Código de Comercio dice que debe de ser protocolizada el acta de protesto de una letra de cambio. Y esas obligaciones son de los instrumentos públicos que se derivan, pero cuando estamos hablando de escrituras públicas que contienen un contrato, un negocio, una relación jurídico-contractual, una declaración de voluntad, una manifestación del consentimiento, pues van a haber siempre obligaciones previas. En algunos casos van a haber obligaciones simultáneas y en algunos casos van a haber obligaciones posteriores. Esa es la diferencia que le quería comentar al compañero, que entendí que esa fue la pregunta. Si no le di la respuesta o todavía tiene algunas dudas, le dejé mi número de teléfono para que me llame y yo con mucho gusto le puedo ampliar la respuesta. Bien, decía entonces, compañeros, que la responsabilidad administrativa tiene que ver con las obligaciones que se le generan al notario, producto precisamente de la autorización de contratos, de la autorización de escrituras públicas. Y es la responsabilidad que va a tener el notario para con la administración pública, o sea, para la administración municipal, para esas instituciones estatales, es en el engranaje estatal, las obligaciones que va a tener también para con sus colegas y las obligaciones de responsabilidad para con los clientes. Pensemos en la responsabilidad administrativa. Muchos tratadistas
del derecho notarial dicen que la responsabilidad administrativa tiene que ver con el tema de una responsabilidad fiscal o una responsabilidad tributaria. Recordarán ustedes, compañeros, que yo les decía cuando hablábamos del tema de la relación del derecho notarial con otras ramas del derecho y hablábamos del derecho administrativo, yo les decía que esa relación que existe son las obligaciones que tiene el notario para con la administración pública. La obligación que tiene el notario de informarle a la administración pública del cambio de la titularidad del propietario de un inmueble. Yo decía en la otra clase, compañero, y lo sostengo, las municipalidades, el mayor ingreso en impuestos relacionados para los ingresos para las municipalidades es el impuesto único sobre inmuebles. Y la manera en que buscan el pago de esos impuestos es que se mantenga al día, que se mantenga actualizada las matrículas municipales, las matrículas del catastro municipal o del catastro fiscal. La Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles es la entidad que lleva centralizada todas las matrículas fiscales de todos los bienes inmuebles. Pero es importante que el notario dé aviso de la compraventa de un bien inmueble. Piensen ustedes que si la matrícula fiscal está en 50,000 quetzales, pero la compraventa ahora, las inmobiliarias ahora lo venden en 250,000. En el momento que el notario fracciona esa escritura de compraventa, está obligado a dar el aviso a la oficina municipal, catastral, para los efectos de actualizar la matrícula fiscal o municipal. Porque en el momento que la actualice, el cobro del impuesto lo va a generar más alto. Porque la matrícula está más alto, porque la base sobre la cual se va a pagar el impuesto único sobre inmuebles es más alto y por consiguiente el ingreso para las municipalidades es mejor. El desconocimiento para la administración pública de que una persona ha comprado un inmueble y que ya no le pueden dar carencia de bienes inmuebles, eso es obligación y responsabilidad del notario. Informarle a la Dirección de Catastro que una persona compró un inmueble y que ya es poseedor de bienes inmuebles, que ya no puede calificar para una exención de impuestos porque ya tiene bienes inmuebles. Eso es obligación de los notarios. Los notarios estamos obligados entonces en esta responsabilidad administrativa a dar todos los avisos correspondientes a la administración pública para los efectos de lo que yo les estoy platicando y de lo que yo les estoy comentando. Bien, les decía entonces, compañeros, en el tema de la responsabilidad administrativa, nosotros también pensamos o decimos, nosotros figuramos muchas veces como recaudadores fiscales. Nosotros somos responsables del pago de los impuestos que nosotros, ¿sí?, recaudamos a través de nuestros clientes. ¿Quién es el que va a saber si la compraventa va a pagar impuesto del IVA o si la compraventa va a pagar el 3% de timbres o si la compraventa goza de exención o si el contrato goza de exoneración o si el contrato no paga simplemente porque no está grabado por leyes fiscales? Esa es responsabilidad de nosotros los notarios. Nosotros los notarios somos, dentro de nuestra responsabilidad administrativa, recaudadores fiscales. Y nosotros tenemos como obligación, nuestra responsabilidad administrativa es saber calcular los impuestos. Porque yo siempre lo he dicho, en el mejor de los casos que nosotros cobremos menos impuestos, lo que vamos a pasar es una vergüenza ante nuestros clientes de decirle que le falta un 9% porque el impuesto era el IVA y no era el 3% de timbres. Y esa responsabilidad va a ser nuestra con el pago de los impuestos. Porque nosotros tributariamente vamos a ser solidariamente responsables con el pago de los impuestos. Pero en el peor de los casos, si es al revés, si nosotros tributamos, pagamos un 12% del IVA, cuando el contrato fuera
el impuesto del timbre, nuestro cliente está tributando un 9% más, está pagando más del impuesto correspondiente. ¿Por qué? Por un desconocimiento del notario, por una negligencia por parte del notario. Pues lógicamente nuestro cliente, al responsable, quien va a tener esa responsabilidad administrativa, no solo para con la Superintendencia de Administración Tributaria, sino para con el cliente, es el notario. En términos muy generales, entonces, la responsabilidad administrativa es en sí el cumplimiento de todas las obligaciones que se generan como producto de la autorización de las escrituras públicas en la formalización de un negocio jurídico, de una relación contractual, porque vean ustedes, tenemos que dar aviso al RENAP, tenemos que dar aviso a matrícula fiscal, tenemos que dar aviso al registro de la propiedad cuando se facciona un testamento, tenemos que avisar sobre la existencia de un testamento, sobre la autorización de un acto de última voluntad, y esas son obligaciones que se generan precisamente de la autorización de las escrituras públicas, de un instrumento público que contiene pues, una declaración de voluntad. Y luego tenemos la responsabilidad bien, Jamie, licenciado, y si el notario no da el aviso a la municipalidad de esa compraventa, ¿qué pasa? Bien, aquí hay dos temas importantes. Si no da aviso a la municipalidad, en la municipalidad siempre el titular va a ser el anterior propietario. Quien ahora es vendedor en una escritura, se lo vendió a este comprador. Si no se da el aviso a la municipalidad, siempre a quien le van a estar cobrando el impuesto del único sobre inmuebles va a ser al anterior vendedor, al anterior propietario. Y puede ser que ese propietario vaya a buscar al notario y le diga, mire, a mí me siguen cobrando, a mí me siguen llegando notas de cobro del impuesto único sobre inmuebles, porque dice que yo todavía estoy como titular de esa matrícula municipal. Ese es en uno de los casos. Segundo, lógicamente la municipalidad no se va a enterar de si se vendió el inmueble, y si el inmueble se vendió en un valor más alto del que tenía declarada la municipalidad, pues lógicamente es pérdida del impuesto único sobre inmuebles para la municipalidad. Entonces la obligación del notario va a ser dar ese aviso, porque puede ser que dentro de 2 años el comprador actual quisiera vender. Cuando el notario le pida a él la actualización de la matrícula municipal, le va a enseñar que todavía está a nombre de otra persona, pues lo más seguro es que el notario no se vaya a atrever a hacer la escritura. Y entonces va a ser responsabilidad del notario que hizo esa escritura y omitió dar el aviso municipal, va a ser responsabilidad de él, y lógicamente hay una responsabilidad civil para con el notario, porque si ya no se hace la venta porque no se tiene la matrícula fiscal actualizada, ¿quién tuvo la culpa? ¿Quién omitió dar ese aviso? Es el notario, y es el notario el que tendrá que responder civil y administrativamente por esa omisión que él tuvo. Así que eso es lo que para mí es importante, que se dé el aviso a matrícula a la municipalidad. Para Araceli Pimentel, el YUS y la MUNI está facultada para incrementarlo sin previo aviso. ¿Dónde puedo verificar ese incremento? Bien, hay un manual de evaluación, compañeros, que fue aprobado, que hasta se impugnó inconstitucionalidad total. Este manual de evaluación fue declarado sin lugar la inconstitucionalidad de este manual de evaluación, y el manual de evaluación dice que puede hacerse de 3 formas. Usted va ante la municipalidad y dice que voluntariamente desea valuar su inmueble y usted incrementa el valor de la matrícula. La otra forma es de que la municipalidad mande a hacer un avalúo con ese manual de evaluaciones. Ahí están las tablas de cómo va a ser el manual de evaluaciones. Yo les comento, la Municipalidad de Guatemala actualmente con drones está haciendo los avalúos en las zonas denominadas homogéneas,
está haciendo los avalúos de los bienes inmuebles, sorpresas lógicamente para ellos, ¿verdad? Inmuebles que están declarados en matrícula fiscal en 100,000 quetzales y con los drones han determinado que tienen piscina, jacuzzi, cuatro parqueos, un área bastante grande, y eso les ha servido a las municipalidades para ir incrementando las matrículas fiscales. Les dan audiencia en muchos casos a los propietarios, tienen su derecho a impugnar el avalúo, pueden solicitar un reavalúo del inmueble para los efectos de que vaya cuadrando bien en la matrícula fiscal. Si no estoy mal, me comentaron, ya fue impugnado ese tema de las revisiones por drones. Fue declarado también sin lugar esta impugnación debido al espacio aéreo que lógicamente le corresponde al Estado y que están determinando los avalúos por ese medio. Así que definitivamente, compañeros, puntualmente para Araceli le comento, si usted quiere verificar si le incrementaron, pues acérquese a la municipalidad o a la municipalidad tendría que ser, acercarse a la municipalidad y pedir un estado actual de la matrícula fiscal de su bien inmueble, y ahí le van a decir cuánto está evaluado y cuándo fue la última vez que le hicieron el avalúo o cuándo fue la última vez que le rectificaron o que le hicieron el reavalúo. Para Gerson Rodríguez, con respecto a la responsabilidad administrativa, compañeros, me atrevo a decirles que buscar un artículo que hable sobre la responsabilidad administrativa no lo vamos a encontrar. Lo que sí vamos a hablar es de una responsabilidad administrativa que se va a sancionar al notario con una multa por la falta de entrega de los avisos correspondientes. Va a ser una multa. Yo les decía a ustedes, las multas son tan irrisorias muchas veces que por supuesto no hay forma de una buena coacción o de una forma de presión para que el notario cumpla con eso. No da un aviso de matrimonio, creo que la multa más alta es de 5 quetzales. Yo creo que la única, se los dije a ustedes, en la de compraventa de armas y municiones, en la ley de armas y municiones, sí, se fija una multa de 1,000 quetzales. Para eso es una responsabilidad administrativa. Si el notario no cumple, se le sanciona. Una responsabilidad administrativa, si el notario no da su aviso, no da su testimonio especial a tiempo de lo que dice el artículo 37 de las escrituras, le ponen 25 quetzales de multa por cada testimonio que no presente. Esas son, digamos, artículos que se refieren a responsabilidades administrativas cuando el notario omite el cumplimiento de sus obligaciones con respecto a los avisos que él debe dar. Bien. Entonces, compañeros, nos vamos a la responsabilidad disciplinaria. La responsabilidad disciplinaria tiene que ver con la ética y la moral. Se recordarán ustedes, vimos que es el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios a quien le corresponde la sanción por un tema de responsabilidad disciplinaria. ¿Qué busca la responsabilidad disciplinaria? El cumplimiento de normas éticas, de normas morales. Algunos tratadistas del derecho notarial dicen que esta responsabilidad disciplinaria también se le llama responsabilidad moral, porque son temas que van relacionados con la ética, con la moral. Esa responsabilidad disciplinaria es lo que yo les comentaba a ustedes. Es la irresponsabilidad del notario de quedarse con el pago de los impuestos, de quedarse con el dinero y después decirle a sus clientes que no ha salido el registro de la propiedad, que ha habido mucho problema, ha habido obstáculos para la inscripción y sencillamente lo que sucede es que se gastó el impuesto que tenía que pagar, y esa es una responsabilidad disciplinaria para el notario. Eso de quedarse con los impuestos. Yo decía también en la otra sección, no disfracemos nuestros honorarios con el pago de registro de la propiedad o con gastos en otras instituciones.
La ley en el arancel dice claramente que nosotros estamos y tenemos la libertad, somos libres de contratar con respecto a nuestros honorarios. Entonces debemos de decirle a nuestros clientes como una responsabilidad disciplinaria de ética y moral que nuestros honorarios son tantos. Porque después se va a enterar el cliente que en el registro de la propiedad dice honorarios causados por la inscripción 350 quetzales. Y nosotros le dijimos que eran 700 quetzales. ¿Cómo vamos nosotros, desde el punto de vista ético y moral, cómo vamos a justificar nosotros eso si le dijimos que eran 700 y nos cobraron 350? No disfracemos nosotros esos honorarios. Nuestros honorarios son los honorarios y somos libres de pactarlos. Nuestros honorarios son 4,000 quetzales, 850 de honorarios del registro y gastos X. Si ustedes quieren decir gastos, fotocopias, cualquier otro folders o cualquier otra cosa que ustedes quieran, si no lo quieren incluir dentro de sus honorarios. Pero justificar un pago extra, un pago que no se hace en los registros o en las instituciones, pues sinceramente, compañeros, eso es una responsabilidad disciplinaria, ¿sí? Nosotros debemos de saber cuánto se va a pagar de impuestos, nosotros debemos de enterar en las cajas de Superintendencia de Administración Tributaria y entonces es una responsabilidad disciplinaria. ¿A quién le corresponde sancionarnos cuando no cumplimos con nuestros deberes éticos y morales? Al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios, ¿sí? Entonces, con esto concluimos, compañeros, la responsabilidad administrativa, responsabilidad disciplinaria. Con eso concluimos el tema. Jamie, gracias, licenciado, pero con honor. Si el notario que realizó el documento no dio aviso a la municipalidad de la compraventa, la persona ya falleció, ahora ¿quién puede dar el aviso y realizar la inscripción? Bien, el problema para mí no es que haya fallecido la persona, ¿verdad? Porque la persona, si ya falleció y el notario está vivo, pues lo que hay que ir a hacer es obligar al notario a que cumpla con dar el aviso a la municipalidad para que lo inscriban, aunque sea la persona ya fallecida, pero lo van a inscribir a nombre de él. Y él va a ser el causante de una mortual y entonces tiene sus herederos, los herederos van a seguir su proceso sucesorio, intestado, testamentario, y cuando obtengan ya la declaratoria de herederos, el notario dará aviso a la municipalidad que por autodeclaratoria de herederos, don Joaquín, doña Julia y doña Carmen son herederos al intestato del señor fulano de tal, que el que comenta usted que hubiera fallecido, inscriben a nombre de ellos tres la matrícula fiscal. Ahí creo yo que si él falleció no hay ningún problema. El titular de la matrícula fiscal, aunque haya fallecido, puede ser, sus movimientos los pueden hacer sin ningún problema, porque son temas obligación del notario en los cambios de matrícula fiscal. Registralmente hablando, ahí sí no se puede hacer ningún cambio si ya falleció el titular, porque ahí sí necesitamos obligatoriamente un proceso sucesorio, ya sea testamentario o intestado, para los efectos de el cambio de titularidad en el registro de la propiedad. En matrícula fiscal no hay ningún problema que la persona haya fallecido, el notario da el aviso y está el tema de eso. Es como, por ejemplo, para ponerle un ejemplo en el registro de la propiedad. La persona, el contrayente falleció y el notario no había dado el aviso. Pero la contrayente, la mujer, necesita su partida de matrimonio para los efectos de su pensión en el IX. Entonces va con el notario, le dice que dé el aviso, da el aviso, la persona ya falleció, pero da el aviso porque fue antes de su fallecimiento. Inscriben el matrimonio y con la certificación de partida de matrimonio ella sigue su trámite en el IX. Eso no tenemos ningún problema. Si me adelanto un poquito para... Vamos a ver. Si quisiera darle otra respuesta a la compañera. Aquí, si murió el notario, aquí sí puede no haber problema, pero si murió el notario, no le podemos, y digamos, como ya murió, no le podemos ir a decir, mire, dé el aviso, ya no está él, ¿quién va a dar el aviso? Bueno,
Si el protocolo está en el archivo de protocolos como notario fallecido, el director del Archivo General de Protocolos puede dar el aviso de traspaso a matrícula fiscal. Si no se ha entregado todavía el protocolo, se le puede pedir al depositario del protocolo, al notario que dé el aviso. Y si no, compañeros, en muchas municipalidades, a efecto de poder hacer los traslados, aceptan que los avisos de traspaso digan a ruego y por encargo del notario autorizante, y puede firmar otro notario y el notario del aviso, que él es el responsable de que está dando el aviso, y entonces pueden hacer el cambio de matrícula. El cambio de matrícula fiscal, como son intereses para la hacienda pública, son intereses de ingresos a las municipalidades, no van a poner mayores problemas. Podría tomarse como falta disciplinaria el pago de timbres. Tengo entendido que nos dan un porcentaje más de timbres. No, la falta disciplinaria no. A nosotros los notarios nos dan un 10% de comisión por la compra de timbres. Si compramos 1,000 quetzales de timbres, nos dan el 10% de comisión, entonces nos dan 1,100 quetzales, pero no nos lo dan en efectivo. Entonces lo que nos dan son 100 quetzales más, pero en especies fiscales. Así como cuando compramos protocolo, pagamos 500 quetzales y nos dan 5 hojas, llamémosle de comisión. 5 hojas más son 50 quetzales por cada. Eso lo vamos a ver cuando veamos el protocolo, pero me adelanto a decir al compañero que el porcentaje de timbres es una comisión del 10%, pero no puede tomarse como una falta disciplinaria. No le entendí cuando dice el pago de timbres, pero para mí sí hay falta disciplinaria si el notario se queda con los timbres y no le devuelve los timbres el cliente puede demostrar que él le dejó pagado los 3,500 de timbres y el notario no le inscribe porque no puede pagar el impuesto. Esa es responsabilidad disciplinaria. Ahí estamos. Compramos timbres, 10%. Compramos protocolo, 10%. La ley dice que el notario goza de una comisión del 10% en la compra de especies fiscales. Y las especies fiscales llevan timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos. Entonces ahí 10% en cualquiera de las especies fiscales. Si compro timbres, 10%. Si compro papel sellado especial para protocolos, 10%. ¿Sí? Bien, ahora me voy con el instrumento. Afortunadamente veo que hay muchas preguntas, igual fue en la otra sección. Van a ver que ahora nos vamos a involucrar más con el tema, ya no tanto la teoría y la doctrina, sino que vamos a involucrar más con el tema de la redacción de los instrumentos y el involucramiento del notario ante sus clientes para la redacción de los instrumentos públicos. Entonces, el instrumento público. El instrumento público, compañeros, quiero comentarles que única y exclusivamente los puede faccionar un notario. El notario es el único autorizado y facultado para redactar los instrumentos públicos. Yo en clase ya se los dije, pero los vuelvo a repetir rápidamente. Los instrumentos públicos los clasificamos en protocolarios o extraprotocolarios, o dentro del protocolo o fuera del protocolo, protocolares o extraprotocolares, o principales y secundarios. Principales se les llama porque van dentro del protocolo, y secundarios se les denomina porque va fuera del protocolo. Protocolares porque van dentro del protocolo y extraprotocolares fuera del protocolo. ¿Cuáles son los protocolares? Los que dice el artículo 8 del Código Notariado. Protocolo dice es la colección ordenada de escrituras matrices o escrituras públicas. Eso es lo mismo, ¿verdad? Escritura pública o escritura matriz. Actas de protocolización y razones de legalización de firma. Escrituras, artículo 29 del Código Notariado. Actas de protocolización, artículos 63 y 64 del Código Notariado.
razón de legalización de firma, artículo 59 del Código Notariado. Esos son los que van dentro del protocolo. Y fuera del protocolo son las actas notariales, artículos 60 y 61, y las actas de legalización, que se dividen en artículo 55, literal A, actas de legalización de firmas, y artículo 55, literal B, actas de legalización de fotocopias de documentos. Esos son los denominados instrumentos públicos. Cuando yo les digo a ustedes instrumento y documento, históricamente, o haciendo una remembranza de lo que es instrumento y documento, cuando decimos instrumento público se refleja esa imagen del notario, esa imagen del escribano público, del chartulari, del cartulario, del que hace los instrumentos públicos que les acabo de nominar. Es el notario el único y exclusivamente, sí, que puede redactar instrumentos públicos. Y vean ustedes, la diferencia entre instrumento y la diferencia entre documento, sí, y documento es muy sutil, es casi lo mismo. Instruere, el instrumento viene de, ¿sí?, del vocablo instruere, que significa instruir. Instruir lo que está y lo que se encuentra por escrito. Docere, que significa enseñar. Documento, docere, que significa enseñar, que enseña lo que se encuentra escrito. Y entonces pensamos nosotros cuando hablamos de documentos, ¿qué son los documentos? El documento es todo lo que se encuentra por escrito, pero también hay documentos que son imágenes y esos se les llama monumentos. Una estatua, una cinta cinematográfica, esos son documentos que reflejan imágenes. Los documentos que reflejan lo escrito, que reflejan la prueba que se encuentra ahí documentada, entonces estamos hablando nosotros de este documento, el escrito. Entonces, instrumento público lo facciona el notario. Documento lo facciona, puedan ser privados o puedan ser públicos, ¿sí? Entonces pensemos, el instrumento público, el único facultado, ¿sí?, por nuestra legislación guatemalteca para autorizar instrumentos públicos es el notario. Son los que les acabo de referir, el artículo 29, el artículo 59, el 55 literal A y literal B, el artículo 60, 61, el 63 y 64 y el 59. Esos son los instrumentos públicos que el notario puede faccionar, ¿sí? Los instrumentos públicos. Y luego, ahora nos vamos a los documentos. Y voy a empezar por los documentos públicos para después referirme a los documentos privados, porque lo que más causó o generó preguntas o dudas o interrogantes en la clase anterior fue precisamente cuando hablamos de estos. Entonces mejor voy a hablar primero de los documentos públicos, que es un poquito más fácil su explicación. Como hablamos que los instrumentos públicos son 5 y sola y exclusivamente los puede autorizar un notario, ahora me refiero a los documentos públicos. Y los documentos públicos son aquellos que autoriza, que elabora, que firma, que documenta un funcionario público en el ejercicio de su cargo. Por eso le denominamos documentos públicos. Si el director general de caminos firma un documento, eso le denominamos documento público. Si el director de caminos firma un contrato en un documento, ese es un documento público, porque lo está firmando el director de caminos, ¿sí? Pero no puede ser instrumento público porque él no es notario, él es un funcionario público en el ejercicio de su cargo, entonces él tiene o hace un documento público. Pero ojo con esto, atención. Si el notario también desempeña una función pública, si al notario se le dice
que está dentro de la teoría ecléctica de que es un funcionario público, pero sui generis, porque su ejercicio profesional es eminentemente generado de una carrera universitaria o profesional, entonces decimos que el notario también hace documentos públicos, ¿sí? Ahora, el notario hace instrumentos públicos de los 5 que reconoce la ley, pero el notario también hace documentos públicos que le vamos a denominar y que les vamos a llamar documentos notariales. No son instrumentos públicos, son documentos notariales. ¿Cuáles? El aviso de traspaso a que estamos hablando a matrícula fiscal es un documento notarial. Es un documento público porque lo está faccionando un notario en el ejercicio de su cargo como notario, ¿sí? Y entonces es un documento notarial, es un documento público notarial. Cuando el notario requiere al registro de la propiedad de Quetzaltenango y de aquí que informe si sobre un causante otorgó testamento o donación por causa de muerte, esa solicitud por escrito es un documento notarial. Cuando el notario avisa al Registro Nacional de las Personas sobre el matrimonio de Carlos y Carolina, ese es un documento público notarial, porque lo está faccionando, porque lo está firmando un notario en el ejercicio de su cargo. Entonces aquí hablamos documentos públicos, ¿sí? Si lo hace un notario, para diferenciarlo, digamos, documento público notarial, ¿sí? Y aquí estamos hablando de documentos ahora privados con firma legalizada y privados sin firma legalizada. ¿Cuál es el significado o qué significa esto? Fíjense, aquí fue donde mayores dudas surgió y estuvimos platicando y por eso creo que nos damos unos 13, 15 minutos más. Cuando hablo de documentos privados con firma legalizada o documentos privados sin firma legalizada, estamos excluyendo que son documentos públicos. ¿Por qué razón? Porque no hay involucramiento de ningún funcionario público, ¿sí? Sea o no notario, no hay funcionario público. Aquí es documento privado, porque dos personas particulares, porque dos personas en lo privado están creando un documento privado y por eso se le llama documento privado. Pero ese documento privado puede ser con sus firmas legalizadas o el documento privado es sin firmas legalizadas. Pero aquí lo importante, compañeros, es que si hablamos de documentos privados, no hay injerencia de ningún funcionario público, no hay participación de ningún funcionario público, no hay ninguna clase de responsabilidad de ningún funcionario público. No podemos decir responsabilidad civil, penal, administrativa, disciplinaria, no hay, porque el documento es privado. Yo puse 2 nombres en la otra clase y se me quedaron y con esos mismos nombres voy a seguir la clase de hoy. Decía, si Carlos y Hortensia hacen un documento privado, ¿sí?, sin firma legalizada, es simplemente un documento privado donde compareció Carlos, donde compareció Hortensia, y dice Carlos que le debe a Hortensia la cantidad de 10,000 quetzales y que se los va a pagar el 28 de noviembre de 2022, ¿sí? Que no devengará intereses y bueno, ahí es un documento privado. Ese es un documento privado. Lo firma Carlos, lo firma Hortensia, pero no le legalizan firmas. Entonces decimos es documento privado sin firma legalizada. No hay participación de notario, por eso le llamamos documento privado. Pero cuando decimos documento privado con firma legalizada, sigue siendo documento privado. Carlos y Hortensia hicieron el mismo documento. Se reconoció deudor por la cantidad de 10,000 quetzales pagadero el 28 de noviembre con doña Hortensia. La diferencia es que este documento privado lo que vamos a hacer es legalizar la firma. Esa es la única diferencia.
sin firma legalizada y con firma legalizada. Pero ¿por qué les digo que no hay responsabilidad en el documento privado de ningún funcionario público? Porque es precisamente privado. ¿Por qué en el instrumento público sí hay responsabilidad del notario? Porque vean el encabezamiento de una escritura que dice, número 15, en la ciudad de Guatemala el 25 de abril del 2022, y aquí viene la importancia de estas dos líneas, ante mí, Jorge Mario Álvarez Quirós, notario, comparece. Esas dos líneas, en esencia, ¿qué significado tienen? Que yo soy responsable de la actividad legitimadora, de la actividad modeladora, de la actividad calificadora, de la actividad preventiva. De todas esas actividades yo soy responsable. Si califiqué mal el título de propiedad, si puse mal en los datos individualizantes del compareciente, si califiqué mal la representación legal, esa es responsabilidad en cualquiera de estas, donde encuadre, es responsabilidad mía como notario. Pero cuando hablamos de documentos privados, simplemente dice en la ciudad de Guatemala el 25 de abril, nosotros, Carlos tal y Hortensia tal y tal, ese es un documento privado, ¿sí? Que está totalmente libre de cualquier responsabilidad notarial, porque no es el notario el que está haciendo el instrumento. Que lo puede hacer, sí, ya lo voy a explicar, pero responsabilidad no tiene porque es un documento privado. Entonces no dice él ante mí, por eso le llamamos documento privado. La firma legalizada, cuando decimos con firma legalizada o sin firma legalizada. La pregunta de Merlin Ramírez, ¿cuál es la firma legalizada? Voy a terminar con esto y se lo voy a explicar con un pequeño ejemplo aquí. Cuando digo que el notario no tiene responsabilidad en el documento privado, aunque legalizara la firma, no tiene responsabilidad, porque el documento privado lo hizo Carlos y lo hizo Hortensia. ¿Cuál es lo significativo de legalizar las firmas? Es que vamos a producir un título ejecutivo, ¿sí? Si no legalizamos las firmas de Hortensia y de Carlos, ese documento privado no nos va a servir para ejecutar la obligación. Para obligar a Carlos que le pague a Hortensia no nos va a servir. Porque el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil dice que son títulos ejecutivos los documentos privados cuya firma estén previamente legalizadas por notario. Esa es la diferencia. Ahora, me preguntan, entonces, ¿no tiene eficacia legal ese documento si no se legalizan firmas? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Si no legalizamos las firmas y decimos, bueno, ¿y ahora qué hago para cobrarle yo en tribunales? ¿Qué hago yo para cobrar esta obligación si no están legalizadas las firmas y no es título ejecutivo? Este es un tema puramente procesal, para procesalistas. Pero les digo, nos vamos a una prueba anticipada ante un juez de reconocimiento de documento en su contenido y firma, y entonces ya el juez crea el título ejecutivo porque ya hay una confesión judicial donde aceptan que es su firma y entonces ya es un título ejecutivo para que Carlos le cobre para que Hortensia le cobre a Carlos. Esa es la diferencia, pero sí nos va a servir. Me preguntaban en la otra sección, ¿y ese documento privado entonces no sirve? Sirve. Es un documento privado de fecha cierta y determinada que contiene, sí, que contiene una relación contractual, que contiene que Carlos contrajo una obligación ante Hortensia, pero no tiene la firma legalizada, entonces no produce efectos de título ejecutivo, pero sí contiene un contrato. La diferencia entonces es con firma legalizada y sin firma legalizada. ¿La escritura pública lleva responsabilidad del notario? Sí. ¿El documento privado lleva responsabilidad del notario? No. Me preguntaban en la otra sección,
y el notario no hace el documento privado, no lo hace. ¿Lo puede hacer? Sí lo puede hacer. O sea, el documento privado lo puede hacer el notario, pero no tiene responsabilidad. Si el negocio jurídico fuera ilícito, si la representación legal ahí no hubiera sido bien calificada, si la representación legal o si la persona que está compareciendo tuviera 17 años, no tiene capacidad de ejercicio y compareció ahí, el notario no es responsable. Él lo hizo. Y a él le dijeron, mire, haga el documento y va a comparecer este menor. Él no tiene responsabilidad porque él no va a calificar la capacidad de ejercicio, porque él no va a calificar la representación legal. Y miren lo que dice el artículo 109, numeral 13. Por la redacción de un documento privado, dice, o la elaboración de una minuta, los notarios cobrarán la mitad de los honorarios. ¿Qué significa eso? Que la misma ley le está facultando al notario para que haga un documento privado, pero que no tiene responsabilidad él con respecto al contenido del documento privado. Ya el artículo 57 del Código Notariado lo establece y lo dice claramente. ¿Sí? El artículo 57 dice, la legalización de firmas no prejuzga sobre la validez, capacidad ni validez del negocio jurídico. Ahí lo dice claramente. El notario se limita a decir que la firma de Carlos y Hortensia es auténtica. Esa es la única diferencia con firma legalizada. Y el artículo 327, ya les decía, dice, documentos privados cuya firma fueron previamente legalizados por notario es juicio ejecutivo, ¿sí? Un ejecutivo. Entonces, es la diferencia entre un documento con firma legalizada y un documento sin firma legalizada. Y bien, voy a darle ahorita respuesta a Luisa Castillo y después se lo doy a Merlin. Quiere decir que con firma legalizada el notario confirma que esas firmas son de las personas que se detalla. Correctamente, correctamente. Usted me está dando Luisa dice, quiere decir que con firma legalizada el notario confirma que esas firmas son de las personas que detalla el instrumento. Lo único que quisiera que le quitara hacia el final es instrumento público. Porque el documento privado no es instrumento público, ¿sí? Estamos hablando de documentos privados. El instrumento público, me puso instrumento privado. Es documento privado, no instrumento privado. Documento privado. Instrumento público es lo único que existe. Instrumento privado no. Documento privado y documento público. Así que le contesto, Luisa, es precisamente eso. El documento con firma legalizada es detallar que las personas, que Carlos y Hortensia, sí, firmaron ese instrumento y por eso las está legalizando. Y antes de contestarle a Román, le voy a contestar a Merlin. ¿Cuál es la firma legalizada? Yo les dije que les iba a dar una pequeña... Bueno. Compañeros, este es el documento privado sin firmas legalizadas, ¿sí? Este es el documento privado sin firmas legalizadas. Aquí firmó Carlos, aquí firmó Hortensia, aquí dice Carlos que le va a pagar a ella 10,000 quetzales el 28 de noviembre del 2022 y que se reconoce lisa y llanamente deudora de él. Este es el documento privado sin firmas legalizadas. ¿Nos va a servir para ejecutar a doña Hortensia? No. Necesitamos ir ante un juez para presentar el documento y que Carlos comparezca ante el juez y reconozca este documento en su contenido y firma y se crea un título ejecutivo. Confesión. Y la confesión es ficta cuando no comparece Carlos, y como no compareció y siempre y cuando dice la ley haya prueba por escrito,
se reconoce con una confesión ficta de que este documento así de fecha cierta y determinada y se crea el título ejecutivo. Entonces eso le comento a Merlin, que este es un documento sin firmas legalizadas. Ahora, en uso del artículo 55, literal A del Código Notariado, viene el notario y le dice al licenciado que nos legalice las firmas que nosotros pusimos en este documento privado. Viene el notario y aquí hace su legalización de firma. Dice: en la ciudad de Guatemala, el 25 de abril del 2022, como notario doy fe que las firmas que anteceden son auténticas por haber sido puestas por Carlos y Hortensia, personas de mi conocimiento, y que firman conmigo la presente acta de legalización. Firma Carlos, firma Hortensia. Pongo las palabras ante mí y entonces yo ya creo el documento privado con firma legalizada, porque ya le legalicé la firma a ellos. Este documento ya no sirve como título ejecutivo, porque el 327 dice: es título ejecutivo el documento privado cuyas firmas estén previamente legalizadas. Esto es precisamente la diferencia entre un documento privado sin firma legalizada y un documento privado con firmas legalizadas. Luego, ya le contesté a Luisa. Luego Román pregunta, los honorarios del notario, ¿cómo se calculan? Pues lo que pasa es que, vuelvo a repetir, el arancel de notarios dice que los honorarios se calculan con libertad. Yo puedo tener la libertad de decirle: por ese documento privado de 10,000, yo le cobro 1,000 quetzales. Y le legalizo las firmas, yo le hago el documento. Eso lo puedo hacer, pero me parece muy caro, licenciado. Pues, tal vez buscará otro notario que le cobre más barato. Esos somos libres para pactarlos. Ahora, si nos vamos a lo que dice el arancel, dice: en el arancel deberíamos de cobrar, como es de 10,000, dice, cuando de 5,000 hasta 25,000 quetzales, dice 400 de base más el 8% del valor del contrato. Son 10,000, el 8% serían 800. Más 400 de base, tendríamos que cobrarle 1,200 por ese, de acuerdo a lo que dice el arancel, artículo 109. Pero como es documento privado, muy difícilmente le van a pagar 1,200 por un contrato de reconocimiento de deuda de 10,000 quetzales. Se pueden imaginar ustedes, yo lo siento bastante caro. Yo creo que serían unos de 500 a 600 quetzales que se podría cobrar. Y lógicamente les estoy diciendo, el arancel dice: somos libres de pactar sobre los honorarios. Pero si quisiéramos aplicar el arancel, ahí lo dice: 400 de base más el 8% sobre el valor determinado del contrato. Y Noemí Pérez... a Noemí, no me quiero adelantar al tema de la legalización de firmas, porque ese es otro tema que vamos a tener exclusivamente, y vamos a ver hasta 2 clases con eso. Pero lo que la compañera pregunta es que la legalización de firmas, sí, compañeros, obligatoriamente tienen que estar las 2 personas, porque el notario, que está diciendo aquí, ¿qué dice con esas palabras? ¿Cuál es el significado de ante mí? Está diciendo que en su presencia están firmando estas 2 personas. Las firmas pueden ser, me voy a adelantar mucho, creo que lo voy a confundir. Mejor prefiero dejarlo para más adelante este tema, pero aquí sí, compañeros, así como me pregunta Noemí, ¿tienen que estar las 2 personas? Tienen que estar las 2 personas. Si las firmas son 3 personas, las 3 personas tienen que estar. Yo creo que a manera de comparación, yo diría, aquí viene siendo como aquel artículo 31 del Código Notariado que dice: la firma de todos los que intervienen en el acto de contrato, la firma de todos. Y aquí está Carlos y aquí Hortensia, tiene que firmar Carlos
y tiene que firmar Hortensia para que podamos legalizar las firmas, ¿sí? El notario no podría decir, bueno, voy a legalizar la firma solo de Carlos, no puede, porque aquí está Hortensia también. No puede decir la firma que antecede, son dos personas, son dos firmas las que tienen que legalizar, ¿sí? Bien, muchas gracias por su tiempo, compañeros. Hoy les robé unos 5 minutos más de su tiempo. Les agradezco. El día viernes continuamos con esto del tema de los fines del instrumento. Vamos a ver ya el tema de la nulidad y falsedad del instrumento público, cómo se impugnan los instrumentos, y seguidamente entramos ya a un tema que van a ver, es muy bonito, muy apasionante, el tema del registro notarial o protocolo. Muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos el día viernes con ustedes a las 6 menos cuarto de la tarde. Buenas noches.